No necesito preguntarle nada. Seguimos avanzando, faltan 8 minutos para las 5 de la tarde y probablemente usted se haya dado cuenta que la vida se encareció muchísimo, pero también los medicamentos. O sea, todo sube, es realmente impresionante y esta encuesta FONASA es desgarradora. 1 de cada 10 pacientes ha suspendido el tratamiento por falta de dinero en el último semestre, según este sondeo que fue llevado a cabo, quiero decir, por esta misma entidad. Y en este contexto las autoridades han llamado a aprovechar el llamado copago cero, el cual rige para todos los afiliados en el sector público. Una situación dramática y que hoy día vamos a estar conversando con 2 tremendos invitados. Exactamente, se encuentra junto a nosotros el presidente del Colegio Farmacéutico, Jorge Cienfuegos. Jorge, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Y desde el móvil nos acompaña Nacho Pop junto a Daniel Zapata. Bien. El dueño de una farmacia que es histórica y que está siempre abierta. El dueño de la farmacia Daniela. Cerca de la zona cero. Cerca de la zona cero, una farmacia que ahí está siempre disponible. Nacho, un abrazo grande, vamos a estar contigo de inmediato ahí junto a don Daniel y la farmacia Daniela. Jorge, lo que constata la Juli es real. Ha habido una baja en la gente que sigue un tratamiento porque simplemente el dinero no le alcanza para costear ese tratamiento. Lo trágico es que esto no es la primera vez que ocurre, y esto hoy día lo saca FONASA, pero antes, me refiero, se pregunta constantemente, por ejemplo, en la encuesta CACEN. Entonces sabemos esto que ocurre hace años, y no solamente eso, sino que finalmente también el abordaje. En general, siempre se habla que los medicamentos son caros. Pero el punto es de que hay muchas veces que la gente no debería comprar sus medicamentos. El gran porcentaje de las personas en Chile están en FONASA. La mayoría de las personas que están en FONASA están, no en cualquier FONASA, están en FONASA A o B, que en este caso eran las personas que no deberían pagar absolutamente nada por sus medicamentos. Sin embargo, es una realidad que hay mucha gente que finalmente termina comprando esos medicamentos en la farmacia. La pregunta es ¿por qué? Y ese por qué pueden ser, nosotros vemos como colegio, muchas veces lo hemos conversado, 2 razones. Una razón podría ser la automedicación, que es una conversa que siempre la tenemos, pero datos reales no hay mucho. Claro. No hay un estudio real. El único dato oficial, que es del Ministerio de Salud, es del año 2011, que hizo una pregunta como una encuesta, y finalmente de ahí se sacó que había ya, pero en 2011 y después de pandemia la automedicación subió muchísimo. En salud mental particularmente. Exacto. ¿Y qué respondía ese dato? Tuvieron que poner receta retenida o receta médica a pastillas que antes no la tenían, como la sertralina. No, por supuesto. Pero para hacer una idea, el 2011, ¿qué arrojaba el estudio? El 2011 hablaba que existía automedicación. Ah, ya, muy genérico. Muy genérico, hablaba de algunos temas, había algunos datos, pero así como... algo que sabemos, que la gente se automedica. Efectivamente, hay veces que incluso los ministros de salud anteriores habían nombrado, hay más de un 60% de automedicación. Ese dato lo obtenían de dónde... Ojalá que haya sido algún estudio, pero claro, que un estudio que haya sido de acceso público, que todo el mundo lo haya podido encontrar, no estaba. Ya. Pero aquí viene un tema que todos sabemos. Aquí viene, por ejemplo, una realidad donde las personas hoy día compran sus medicamentos a veces en lugares no autorizados o en las ferias libres. Y eso también no está contabilizado. Si una persona le pregunta, hola, ¿tú compras tus medicamentos en la feria? Muchas personas no van a responder a menos que esté en un contexto en el cual diga, perfecto, lo voy a hacer porque quiero que la gente sepa esto. Entonces la autoridad no tiene los datos particulares y hoy día tenemos desatado ese tema. Tanto así que el intendente Claudio Rego hace unos meses dijo que iba a hacer... El gobernador. El gobernador. Gobernador, dijo que iba a hacer o por lo menos una coordinación entre el ISP y las policías para el tema de decomisar medicamentos. Y finalmente siguen estando en muchos lados, todas las ferias libres. Sí. Es una situación bastante crítica y acá hay un estudio que realiza el mismo FONASA y que te da a entender que en el último semestre 1 de cada 10 personas no ha podido continuar con su tratamiento médico. No sabemos si son enfermos crónicos o no, o qué patología estamos hablando, pero que no les alcanza. O se toman los medicamentos, o come, o se toman los medicamentos o alimenta a sus hijos. Entonces es una situación que es bien dramática. Y queremos que a ustedes invitarlos efectivamente a que nos puedan escribir a través de Twitter su experiencia, a través de WhatsApp. ¿Hay algún motivo que uno puede decir, no, y no me digas el dólar, por favor, ni la inflación, que hayan aumentado tanto ciertos medicamentos de valor en el último tiempo? Mira, en general yo te respondería con mi respuesta es bastante sencilla. El tema es de que los medicamentos hoy día siguen siendo tratados, pensados como meros bienes de consumo. Y eso me encantaría decirles de otra manera. Claro. Pero no es así. Son parte de un mercado. Es parte de un mercado, y un mercado que finalmente entiende el mercado como un mercado.
Y podemos entenderlo también, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando existió la colusión de farmacias, no digo que todavía, porque algunas personas plantean que hoy estamos en una colusión, yo no me atrevo a eso, pero sí podemos hablar que cuando existió la colusión, el gran porcentaje de los medicamentos de la colusión eran medicamentos con receta. ¿Por qué? Porque la gente finalmente no es que pueda decidir, ¿sabes? Que este mes me voy a tomar el medicamento, mi próximo mes no. Claro. Las personas tienen que tomar sus medicamentos. Y nosotros como farmacéuticos vemos esa realidad diariamente, no solamente en las farmacias comunitarias, que la gente piensa cuando hablamos de farmacia, hablamos de la farmacia de cadena o la farmacia independiente, como la que va a hablar Daniel ahí, sino que también existen las farmacias de los SFAM o los consultorios que la gente conoce, las de hospitales, y nosotros vemos cómo suben los medicamentos y tenemos que tratar de ver cómo abordar esto. Podemos abordarlo de distintas maneras. Está, por ejemplo, el tema de que el uso de medicamentos genéricos, que no está muy claro por la ciudadanía qué es un genérico. Si yo les preguntara a ustedes qué es un genérico o qué es un bioequivalente, es hablarles en chino. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente, y se los planteo súper abiertamente. Mucha gente creería que un genérico es un remedio que no necesita receta. Perfecto. Eso podrían creerlo. También podrían creer que los bioequivalentes son baratos, que es lo que nos planteó en algún momento el ministro de Salud. Y que afectan al estómago porque no son tan potentes como el original, o como que uno dice, Entonces nos dicen hay muchos mitos con respecto a eso. Sin embargo, si yo quiero saber, ¿a quién le pregunto? ¿A quién acudo? al farmacéutico. ¿Puedo preguntar al farmacéutico? Me encantaría decirte que sí. Obviamente, como presidente del colegio farmacéutico, eso es lo que yo quiero contarle. Sin embargo, también la gente tiene cierta desconfianza. Por esto mismo que ocurrió hace unos años, finalmente preguntarle al farmacéutico, y ahora les pregunto, ¿quién es el farmacéutico? Cuando usted entra a una farmacia, Claro. ¿quién es el farmacéutico? El químico farmacéutico, el que estudió. El que estudió. ¿Quién es? ¿El de delantal blanco? Son todos delantal El que blanco. tiene la Pero hay brocha. cachado que hay El que uno está solo y escondido lo tienen atrás. escondidito. Sí, el que está porque escondido el que te atrás. está atendiendo nunca está ahí, porque le voy a preguntar al químico y se va a preguntar. Y ahí Pero siempre uno se está da cuenta que- escondido. A veces se Hay le de ve. todo. Hay de todo, sí. Tienes farmacias independientes donde es el propio farmacéutico, el dueño, el que hace que todo. atiende, el que- Tienes finalmente también en la farmacia de cadena algunos farmacéuticos que están en mesón y hacen muy bien su trabajo. Pero tenemos otros que están contando dinero porque eso es lo que el sistema le está pidiendo. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros hemos reiterado y muchas veces lo hemos hablado con el gobierno y lo que nosotros queremos, y no este gobierno, muchos gobiernos que hemos hablado, es el concepto de la farmacia como centro de salud. Las personas tienen muchas dudas y finalmente, por ejemplo, si compran un medicamento muy caro, bueno, de repente hay alternativas bioequivalentes, genéricas, que podrían bajar mucho su gasto. De repente no hay que comprarlo, tiene que ir porque es un medicamento GES. Y si es un medicamento GES, puede recibirlo gratuitamente. Pero no lo saben. Hay una desinformación muy grande respecto de cómo es el mercado de los medicamentos de nuestro país. Me gustaría, Jorge, que nos ayudaras a comprender. Los medicamentos Chile los compra a través de Senabast. Sí y no. Sí y no. ¿Cómo llegan los medicamentos a las farmacias de cadena o a las farmacias de barrio para que los precios sean tan altos? ¿Tiene que ver con el costo internacional? ¿Tiene que ver con algo en particular? ¿Me están metiendo el dedo en la boca cuando me están pidiendo el RUT? Que necesito que la gente comprenda por Pueden ser qué los todas las precios son tan anteriores. altos. Pueden ser todas las anteriores y te lo planteo de la siguiente manera. Para que los medicamentos entren al país, tienen que primero pasar por lógica, como por aduana. Pero el que los compra puede ser por un lado Senabast, pero Senabast tiene un trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Senabast? Por lo menos darle los medicamentos al sistema público. Senabast le entrega o ve los medicamentos al CESFAM, se los ve al hospital. Eso es el foco de Senabast. Ya. Hace muy poco está la ley Senabast, que permite que la Senabast le pueda vender a farmacias privadas, farmacias comunitarias. Esas farmacias ahora pueden vender medicamentos a un precio muy bajo, lo cual es buenísimo. ¿Cuántas farmacias están en esta ley Senabast? ¿Están inscritas? Pocas. Pocas, muy pocas. ¿Por qué? Porque finalmente también esto se comentó, los farmacéuticos y las farmacias independientes decían, mira, a mí me encantaría meterme a esta ley Senabast para poder vender, en el fondo, a precios más bajos. Pero también la misma ley te obliga a comprar a precio bajo y a vender a precio bajo, lo cual hace que en muchos casos sea poco viable mantener la farmacia. Entonces aquí viene una problemática mayor. Yo quiero dar un medicamento a precio bajo. Todos queremos eso finalmente. Ojalá todos los medicamentos fueran gratuitos. Eso indiscutiblemente. Yo creo que nadie te va a decir que quiere un medicamento, porque eso cuando tú hablas con la gente dice, quiero que el medicamento sea gratis. Sin embargo, el medicamento alguien lo tiene que pagar. Entonces, ¿quiénes son los que traen los medicamentos a Chile o los que elaboran los medicamentos en Chile? Los laboratorios farmacéuticos. Los laboratorios internacionales los traen desde afuera y los importan. Y finalmente los nacionales también tienen que importar la materia prima para producir. Ambas, la materia prima como los medicamentos de afuera, se pagan en dólares. Gran Y ahí problema. está el dólar. Otro problema. Una vez que yo tengo este medicamento en el país, yo llego, lo elaboro y sale una cantidad X, lo que sea.
lo tiene que comprar una droguería, que puede ser la Cenabast o droguería, por ejemplo, la droguería de Cruz Verde, Socofar, una de las droguerías más grandes de Chile, que eventualmente los compra a otro precio y eso después se lo vende a la farmacia final, que es la que le vende al público. La Cenabast no lo vende, la Cenabast se lo entrega en este caso o le vende a esta farmacia independiente que puede todavía en este minuto. Entonces, los precios van a diferir. Sin embargo, los medicamentos van a ir subiendo igual. Por inflación, por el dólar, pero también puede ser porque se me ocurrió. Claro, por esta cadena. Esta Entonces, cadena cada es demasiado uno costosa. va cortando cierta cantidad y lo más simple es echarle la culpa al otro. Jorge, y ahí hemos visto durante los últimos meses cosas bien curiosas, como que eran culpa del laboratorio, no de la farmacia, y dime y direte, y entre medio la Cenabast, porque la Cenabast le vende a un precio y porque a otro le vende los laboratorios. O sea, una situación bien enredada, pero me interesa sumar a esta conversación el siguiente invitado que está con Nacho Pop, un dueño de farmacia. Nacho. Claro que sí, Julita, muy buenas tardes. Nos hemos trasladado a calle Portugal, como decían ustedes hace un rato, muy cerca de la zona cero. Aquí estamos en la farmacia Daniela y estamos con don Daniel Zapata, dueño de esta farmacia, flamante farmacia, famosa ya a esta altura. Don Daniel, ¿los medicamentos pueden ser más baratos de lo que se venden en nuestro país? Por supuesto, Nacho. Pueden ser significativamente más baratos, pero para eso se necesita básicamente, en primer lugar, la voluntad política del gobierno de turno. Esto se lo comento porque existen muchísimas barreras sanitarias que impiden realmente una buena competencia en el país. Y bueno, eso genera que hay laboratorios que son prácticamente monopolios en este país, ¿no es cierto? Y bueno, creo que sí, definitivamente. Ahora, nosotros nos hemos cansado, yo llevo 40 años en esto, nos hemos cansado de presentar propuestas, ideas, ¿no es cierto?, que podrían ayudar a solucionar este grave problema que vive la población y desde siempre. Esto no es de ahora. No. Así que el decir que poco menos que se ha descubierto que ahora la gente, hay un 10% de la población que no puede acceder a sus medicamentos, eso no es así. No es sorpresa. No, esto viene de toda la vida, Claro. siempre. Don Daniel. Hola, gusto saludarlo, Eduardo por acá. Sí. El gobierno pasado, Hola. cuando estaba en campaña, uno de los caballitos de batalla era: vamos a ver el tema de los medicamentos, no puede ser que este mismo medicamento en Argentina cueste la mitad, vamos a ponerle punto final a esta cuestión. Y uno ve que de alguna manera los precios de los medicamentos siguen altos. ¿Qué es lo que tiene que hacer, lo que usted señala, el gobierno de turno para que los medicamentos realmente bajen y bajen en todas las cadenas? Porque si no, ustedes que son cadenas independientes, farmacias independientes, no tienen ninguna posibilidad de competir con la cadena grande. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, eso es efectivo. No hay ninguna posibilidad de que nuestras farmacias independientes puedan competir con las grandes cadenas. Bueno, para mejorar esto, ¿no es cierto?, es muy simple. Derribar las barreras sanitarias, hay barreras también sanitarias en lo que se llama el recetario magistral, que ahí mi amigo, ¿no es cierto?, Jorge Cienfuegos podría explayarse más respecto, ya que él es químico farmacéutico, ¿no es cierto?, y es el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, ¿no es cierto?, y creo que él está de acuerdo en eso, ¿no?, con respecto al recetario magistral. Ahora, siempre se habla de Argentina, pero la verdad es que se debería hablar de la Comunidad Europea, porque en la Comunidad Europea los medicamentos de marca y los innovadores, que son 10, 20 veces más baratos que lo que cuestan en Chile, y eso no puede ser, eso es una barbaridad, es una aberración que solamente ocurre en Chile. No existe nada que tenga tales diferencias de precios. Y eso, Daniel, ¿y usted ha recibido alguna presión por los precios que ha tenido acá o no? No, porque no tenemos presión, digamos, la presión puede ser indirecta, ¿no es cierto? Barreras sanitarias también para nosotros, para importar. Existe un decreto, el número 50, que por ejemplo limita la importación de medicamentos para los enfermos a solo 6 meses. Algo que es inconcebible, porque hay medicamentos que en Europa cuestan 3 euros, por decirle algo, o sea, 3.000 pesos chilenos, y acá en Chile cuestan 60, 80.000 pesos. Y sucede que nadie me va a enviar de Europa, me va a despachar por receta, que es lo que nosotros hacemos como Farmacia Daniela. Nadie me va a despachar 6 frasquitos, porque un enfermo necesita un frasco. Nadie me va a mandar 18 euros desde Europa. Y esas barreras sanitarias que son muy simples de derogar, ¿no es cierto?, y de echar abajo, los gobiernos, digamos, no atienden. Es que eso es lo que me cuesta directamente. Es que don Daniel, eso es lo que yo le encuentro toda la razón, y eso lo he podido comprobar. Cuando alguien viaja a Europa siempre te dice: oye, te puedo pasar, me podéis traer estos medicamentos, me podéis ayudar con esta. Es que la diferencia de precio es brutal.
y no en un medicamento, en todos. Y no es que le voy a traer un genérico de Europa, es el de marca. Entonces ahí uno dice, El mismo. ¿qué pasa? ¿Por qué en Chile históricamente los medicamentos siempre han sido tanto más caros que en el resto? Yo creo que la respuesta en ese Bueno, sentido... eso es simplemente abuso, más que nada. Es que yo creo que va por ahí. Claro, Porque el de verdad sistema no está puede armado ser para- normal que alguien... Yo le cuento, mi papá se murió hace 8 años, mi papá era enfermo cardíaco, necesitaba una serie de medicamentos y una que era de no sé qué generación, un remedio muy importante, y que comprarlo en Argentina, pagando el pasaje para ir por el día y comprar una buena cantidad y traer, salía más barato que comprarlo acá en la farmacia, porque acá en la farmacia cada uno de esos remedios costaba 100.000 pesos. Es absurdo. Es absurdo que cruzando la cordillera el mismo medicamento te cueste un décimo. O que en Europa el mismo medicamento con la misma marca, porque es la misma marca, te cueste, o sea, mucho menos de la mitad. Algo pasa, algo hacen. Hay un lobby muy grande de parte de las farmacéuticas. ¿Quién se lleva la torta acá? Si eso es lo que uno se pregunta. Yo creo que la respuesta en ese sentido, y Daniel lo plantea de interesantemente, si finalmente esto no es un tema de absurdo, es un tema que esto se puede responder, lo que pasa es que no hay una respuesta. Y esto es importante porque Daniel, por ejemplo, plantea el tema de la farmacia magistral. La farmacia magistral es una respuesta. Pero esto no hay una bala de plata. Porque si no, los países del mundo, habría algún país del mundo que haya encontrado la respuesta y estaríamos perfectos. Pero el punto es de que no es así. ¿Los medicamentos suben de precio? Sí, efectivamente suben. El IPC ha ido subiendo y en el fondo podríamos decir lo mismo, no sé, de otros aspectos, de otros productos. Pero de que suban los medicamentos, eso no nos representa o no dice, en el fondo, quién se está llevando gran parte de la torta. Si queremos regular, por ejemplo, el mercado, que la actual ley de fármacos 2 todavía no ha salido, está en discusión, aún después de 7 años, por ejemplo, las farmacias independientes han sido bien críticas en ese sentido por un tema también simple. Se habla de regular a las farmacias. ¿Por qué? Porque el parlamentario particularmente todavía tiene muy metido en la mente la colusión de las farmacias. Entonces ellos cuando piensan en regular las farmacias se imaginan, yo estoy regulando a Ahumada, Salcobrán y Cruz Verde. Eso es lo que ya están regulando. Claro. Pero el punto es de que ellos no saben que existen más tipos de farmacia en Chile. De hecho, yo les comentaba, están las farmacias como farmacias, están en los hospitales, en los consultorios, están las farmacias, por ejemplo, populares. Populares, claro. Y las populares, esto es una cosa que siempre conversamos de las populares, pero las populares no existen. ¿Cómo? Miren la locura que les estoy planteando. La farmacia popular no existe. Si ustedes la ven desde el punto de vista de la regulación, la farmacia popular no está estipulada. ¿Qué figura hicieron para que existieran? Contraloría General de la República dijo, miren, saben que hay algunas cosas que están medio raras, entonces vamos a decir, usted siga esta línea y esta línea, y eso es lo que tenemos ahora. Pero no Entonces, está regulado, no existe no es un una farmacia artículo como tal. Claro, no hay un artículo que diga lo que es una farmacia popular. ¿Qué implica eso? Que tenemos populares que funcionan muy bien. Para mí, yo no tengo ningún problema con las farmacias populares. Han funcionado bastante bien en algunos municipios y en otros no. Claro. ¿Por qué? Porque no existe un modelo. Las farmacias independientes tienen que cumplir hartas regulaciones. Las farmacias de cadena también tienen que cumplir estas regulaciones. La farmacia independiente, o sea, la farmacia popular en este caso, por ejemplo, no hace turnos de farmacia. No tiene que tener un petitorio mínimo. Entonces tenemos algunas realidades en las cuales el mundo farmacéutico, la gente que conoce de las farmacias, de los medicamentos, nos tenemos que sentar a conversar algún minuto y tener la transparencia suficiente de hacerlo en una mesa que todo el mundo tenga acceso, Jorge, y no a través del lobby. Tú dijiste algo bien clave y que es bueno decirlo en nuestro país, porque muchas veces nos gusta la bala de plata. Nos gusta la solución que soluciona un gran problema. Y en este caso no es así, no funciona con solo una solución. Exactamente. ¿Cuáles a tu juicio las soluciones o los caminos que debiese tomar Chile para que de una vez por todas los medicamentos, que no son salchichas, no son un trago, no son cigarros, no es algo que tú quieras tomar para divertirte o para entretenerte. Que puedas decidir dejar que puedas, de tomarlo claro, o no. puedes decir, esto no lo consumo este mes, es algo que tú necesitas para vivir, Perfecto. sea al precio que corresponde. Mira, yo te voy a dar dos temas que me gustó el último que dijiste, finalmente, porque siempre se habla de que la regulación de precios, las regulaciones no se pueden en Chile. Pero los cigarros están regulados. Entonces no veo la problemática de regular un producto si, en el fondo, tenemos otros productos regulados en el país. Los cigarrillos, nadie me puede decir que no están regulados. De hecho, están en todas partes de los mismos precios. Exacto. Entonces, ¿por qué no podríamos hablar de los medicamentos ya como lo que son, que en el fondo son
una herramienta esencial en salud pública y regularlos. Ya, eso se está planteando, se está hablando en lo que es en la ley de fármacos 2, que todavía no termina. Ha producido muchos problemas porque se trató de regular como una bala de plata, pero hay distintas realidades y esas realidades no se están viendo reflejadas en la regulación. Si eso no se ve regulado o no se ve reflejado en la regulación, hay posibilidades de que, por ejemplo, farmacias independientes quiebren. Claro. ¿Cuál es la problemática de eso? Bueno, nos vamos a quedar con menos farmacias. Y adivinen quién tiene más espaldas para soportar eso. Los más grandes. Claramente La los más cadena. grandes. Entonces tenemos una serie de problemáticas y aquí respondo entonces la pregunta. ¿Cómo podemos dar respuesta a esto ya con algo que la ciudadanía diga basta ya? ¿Cómo podemos abordarlo? La respuesta es sencilla y no tan sencilla. Es una política nacional de medicamentos. ¿Qué implica eso? Juntar a todas las personas, laboratorios, farmacias, droguerías, farmacéuticos en una mesa y que se pongan de acuerdo en cosas sencillas. ¿Estamos de acuerdo, por ejemplo, en que los medicamentos genéricos son lo que nosotros queremos avanzar? Bueno, entonces empecemos a hablar de disminución de temas tributarios, en esa línea. ¿Estamos de acuerdo en la producción nacional o no? ¿Estamos de acuerdo? Y hay una serie de cosas que tenemos que conversar y que tenemos que transparentar, y no solamente a través del lobby, porque obviamente la lógica del lobby es buena. Y se lo planteo porque normalmente se habla del lobby como algo malo. El lobby es bueno porque el lobby transparenta las posiciones de la gente. Sin embargo, cuando el lobby se basa en quién tiene el maletín más grande, Es que ese quién es el puede problema. estar más tiempo con el parlamentario X, Y o Z para convencerlo, bueno, claramente, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos un colegio profesional. Y nosotros como colegio profesional, desde la época ya de dictadura, nosotros somos asociación gremial. No tenemos la obligatoriedad, por ejemplo, de la gente estar colegiada. Por ende, todos los dirigentes que estamos en el colegio trabajamos en nuestros trabajos normales y dedicamos nuestro tiempo, entre comillas, libre en poder hacer esto. Es una locura. Es una locura porque nosotros hemos tratado siempre de hacer, y históricamente me refiero, todos los presidentes anteriores, y esto no estoy hablando solamente de la gente, de los que están en Santiago, todos los regionales, todas las personas que trabajan en alguna ONG, que tratan de hacer lo posible para que la gente acceda a sus medicamentos de los mejores precios, finalmente se empaña porque el actor X, Y o Z hizo alguna negociación. Y eso es tan así que en Fármacos 1, una ley que ya está vigente, se llegó a que el medicamento iba a ser prescrito con el nombre genérico, el nombre de la molécula. Sí. El nombre raro para que la gente que nos está escuchando. No porque la marca. La marca, no. Sino que el nombre cuando te hablan que suena en otro idioma. Ese es el que nosotros estudiamos. Y ese medicamento, esa prescripción por DCI, estaba perfecta. Eso es lo que íbamos a avanzar en esta ley. Y luego, a última hora, se toma la decisión que no. Y ahora estamos en Fármacos 2 tratando de hacer lo mismo, años después. Entonces la pregunta es, ¿nuevamente vamos a estar ahí a merced de el que haga el mejor lobby? Nuevamente vamos a estar viendo quién trata de dar una respuesta, como por ejemplo el tema mayor competencia. Y mayor competencia, esta no es la primera ni la última vez que han planteado cosas como, bueno, entonces saquemos los medicamentos a otras partes. Por ejemplo, supermercados. Oh, sorpresa, las mismas comunas que no tienen farmacias son las mismas comunas que tampoco tienen supermercados. Claro. No hay que ser muy brillante. Y finalmente, el mismo Ministerio de Economía, que cuando ha presentado esos datos, ha transparentado que si hay alguna baja de precios, sería entre un 8 a un 12, 16%. Máximo. Lo que estamos hablando de medicamentos que valen aproximadamente 2.000 pesos. Entenderemos que hoy día con 200 pesos en la mano, ¿qué puede comprar uno? No. Claro. Mira, el programa salió a conversar con la gente, con el público, y le planteó esta situación. Porque hoy día estamos comprando no estamos comprando los medicamentos que se requieren. Esto fue lo que la gente le planteó a Hola Chile. Gracias a Dios todavía puedo comprarlos, pero la mayoría de los otros remedios, como son más baratos, ¿no es cierto?, los he podido comprar. ¿Ya? Perfecto. Pero el metrexato y me duele harto. Sí, hubo un remedio también que me dieron para la artrosis que no lo compré porque era sumamente caro. Caro. Anda a una farmacia, haz un ejercicio mínimo de comparar un medicamento con otro en distintas farmacias y pregunta cuáles tienen la alternativa más económica. Y hay un aprovechamiento que el chileno no es demandante de calidad. En Chile los medicamentos son caros, lamentablemente. Más caros que en Argentina. Sí,
amigos me han indicado que allá es mucho más barato comprar en Argentina que acá. Pero traerlo acá es un ojo a la cara. Donde tú que ganan 200.000 al mes, tienes que hacer de tripas corazón, comer menos por su salud. Entonces eso es lo que... Es un gasto fijo, lamentablemente. Exactamente, es un gasto fijo. Este es un tema que hemos discutido ampliamente muchas veces en este programa hace muchos años y nada parece haber cambiado. O sea, el último señor que nos da su testimonio dice, uno tiene que hacer tripas corazón. Gano 200.000 pesos, tengo que comer menos para poder costear los medicamentos y en el caso que me den un medicamento caro, no lo puedo comprar definitivamente. O peor aún, tengo que elegir entre tomar el medicamento A y el medicamento B, pero aquí viene una cosa aún más trágica. ¿Cuál es más importante? ¿Para el corazón o para la diabetes? Entonces aquí viene también un tema que es lo que les planteo. Hay un tema de falta de información. Los farmacéuticos están disponibles para eso. Lo que pasa es que también hay que saber de la existencia de ellos. Me gustaría ir con don Daniel, que él nos pudiera contar cómo ha visto el tema de los pacientes que han llegado a su farmacia durante el último tiempo. ¿Le cuentas más o menos la misma historia? Sí, es así. Pero la verdad es que esto, como les repito, es algo que viene de siempre. Los problemas que la gente no tiene la posibilidad de acceder en buena forma a sus medicamentos, eso es algo que... Yo tengo 72 años y vengo 50 años más o menos involucrado dentro de este negocio turbio que es el de los medicamentos. Y bueno, lo que se puede hacer y que se debe hacer, digamos, realmente es tratar de... investigar a fondo, ¿no es cierto?, por qué los medicamentos realmente son tan caros en Chile, y eso no se hace. Los gobiernos de turno nunca lo han querido hacer, las autoridades sanitarias tampoco, el poder legislativo menos, ¿no es cierto? Yo se los he planteado en innumerables veces, lo he escrito, escribo artículos que se han sido publicados en muchísimos periódicos por el país, ¿no es cierto? Y lamentablemente no nos escuchan, y es algo muy simple. Nadie le pone atajo, ¿no es cierto?, a los sobreprecios que ponen los laboratorios cuando traen sus medicamentos al país. Porque no es posible que un medicamento, por decir algo, una sulfidine, ¿no es cierto?, que un medicamento para la enfermedad de Crohn, en Europa usted lo compre por 8 o 10 euros, 10.000 pesos, y acá en Chile cueste 100.000 pesos en la caja. Y que cuando lo declaran probablemente en el aeropuerto, para la aduana, ese medicamento a lo mejor lo declaran a 30 o 40 dólares. Y eso no puede ser. Porque debería ser incluso más barato que lo que vale al público en Europa, por ejemplo, porque en Europa las farmacias trabajan entre un 35 y un 40% de margen de comercialización. Entonces, debería ser mucho más barato. Y eso no es así. Debería investigarse por ahí y comenzar por ese lado. Don Daniel, da la idea, se me hace la idea, de que mientras la economía anda bien y hay pega, la gente se la come. Dice, voy y pago. Voy y pago porque tengo una pega, tengo un pololo, no sé qué. Mis hijos tienen pega, mis hijos me ayudan. Esta cosa es un tema familiar. Si a veces la persona de edad que necesita el medicamento no tiene plata, son los hijos, son las familias las que entre todos hacen una cucha y el remedio está. Pero cuando no hay pega, cuando la pega está mala, como ahora, y que va a empeorar lamentablemente, estos problemas empiezan a hacerse... Afloran el problema real. Y ahí tú dices, ¿cómo es posible que algo que tú requieres para vivir en un tratamiento te esté matando? Y tú sabes que en otros países eso cuesta el 10%. Es simplemente inaceptable. Entonces el sistema está estructurado de una manera, está entregado al lobo feroz de la economía de mercado. Pero es que lo curioso es que ningún gobierno de ningún lado le pone coto. No, es que ahí me gustaría escucharlo usted, don Daniel, porque tal como usted lo ha comentado, usted ha tratado de abrir los ojos por todos lados respecto a lo que está pasando. Y no hay respuestas, como que todos en campaña, todos se comprometen, todos, pero en minutos los que hubo, no sé qué tan poderoso pueden llegar a ser, pero hay un silencio sepulcral al final. Bueno, todo lo que se necesita hacer es fácil, no es difícil. Son todas, ¿no es cierto?, decretos, normativas que se pueden derogar fácilmente, como les decía antes, por el gobierno de turno, cualquiera que sea, de cualquier color político. Lamentablemente algo pasa, ¿no es cierto? No sé si, yo creo que es el poder grandísimo que tienen las grandes compañías farmacéuticas y otros que son sus socios acá en Chile, que son las grandes cadenas farmacéuticas.
¿no es cierto? Porque ahí no me cabe ninguna duda que hay un acuerdo, ¿no es cierto?, entre las grandes compañías farmacéuticas extranjeras que están establecidas en Chile y también algunas compañías, pocos, pero que quedan acá en Chile, y las cadenas farmacéuticas para fijar entre ellos los precios que debemos pagar los enfermos chilenos. Don Daniel, eso se debe parar, pero lamentablemente no existe el ánimo de investigar a fondo. Alguna vez se habló de la colusión y todo eso quedó demostrado, pero ¿qué pasa con eso? Nada. Se queda ahí y se vuelve a pasar lo mismo. Y sigue pasando lo mismo. Exactamente igual. Sigue gastando lucas. Hacer los cambios significa decirle a peces muy gordos, la fiesta se acabó. O sea, si al final es eso. O sea, van a tener que marginar lo que se margina en un buen negocio y estamos, pero esta cuestión no puede ser que la gente siga pagándoles la fiesta. Mira, estoy viendo una nota de las últimas noticias, exactamente no sé de cuándo es, pero sale don Daniel, en su farmacia, en su mostrador. Esa, muy bien, gracias dirección. Dueño de farmacia Daniela, que está conversando con nosotros. Les importamos remedios a centenares de personas al mes. Esto es de abril. Y dice que en 1984 inició este negocio que ayuda a encontrar, principalmente en Europa, medicamentos a pacientes crónicos. Mañana va a tener una fila de personas en la farmacia Daniela, don Daniel, con gente con un problema de estas características. Pero nos podría explicar, don Daniel, cómo es esto de que pacientes que necesitan medicamentos de manera constante van a su farmacia y usted se los trae de Europa. Sí, de la Comunidad Europea, y cuando el producto o el medicamento no está disponible en la Comunidad Europea, lo buscamos en otras áreas del mundo. Hay países vecinos a la Comunidad Europea que tienen precios incluso mucho más bajos que los países europeos, propiamente tal. Y también vamos de India, donde hay grandes laboratorios, pero lamentablemente India y otros países como Tailandia, Malasia, Singapur, Rusia mismo, ¿no es cierto?, que son potencias en la industria farmacéutica y están pero muy por sobre las condiciones que nosotros tenemos en Chile, son bloqueados en Chile por lo que yo le llamo las barreras sanitarias. Y esas son las que se deben derogar. No se pueden poner tantas barreras sanitarias para esos países cuando se sabe desde ya que son países tecnológicamente muy avanzados. Creo que por ahí va la cosa, ¿no es cierto?, pero en tanto no se investigue a fondo realmente por qué los laboratorios, por qué las compañías farmacéuticas venden en Chile 10, 20 veces más caros que en la Comunidad Europea solamente, esto va a seguir exactamente igual. Totalmente de acuerdo con usted, don Daniel, lamentablemente, y quienes sufren son las personas que no pueden acceder a los medicamentos o tienen que elegir entre una patología y otra para privilegiarla, porque no se puede llegar a todos lados. Ahí es muy importante tener en cuenta lo que hablábamos al principio, que finalmente también, ojo, no es lo mismo acceder a medicamentos que comprarlos, y creo que eso es relevante que la gente lo tenga claro, porque finalmente cada vez que sale el tema de precios de medicamentos, la gente obviamente apunta, no puedo comprarlo. Lo que pasa es que gran parte de los chilenos no deberían comprar sus medicamentos. Y eso también nos habla de que un sistema público en el cual estaba pensado, por ejemplo, un consultorio, un CESFAM, para 10.000 personas y hoy día tiene 40.000 personas, bueno, tiene una problemática. Y esa problemática hay que abordarla en algún minuto. Hoy día estamos hablando, por ejemplo, con el aumento del per cápita de 100 pesos. Bueno, también hoy día con 100 pesos, lo que les decía, no se puede hacer mucho más. No. Tenemos una serie de problemáticas que tenemos que transparentarle y por eso digo, yo no les planteo una bala de plata. Y la bala de plata que yo les planteo capaz es, ¿saben qué? Y es más sencilla de lo que suena, en el sentido es sentar a los actores a conversar. Que sería lo más obvio, que es lo más obvio, pero es algo que no tenemos. Nuestra última política nacional de medicamentos, que es esta conversa, viene del año 96. ¿Por qué? Porque la del 2004 se llama Política Nacional de Medicamentos, pero dice en el contexto de la reforma, en el GES. Entonces es un zoom a la Política Nacional de Medicamentos más grande. Pero no una propiamente tal. Vamos a seguir hablando de esto, Jorge, te quiero agradecer, pero quiero agradecerle especialmente a don Daniel por haber estado con nosotros, de la farmacia Daniela. Gracias a usted. Gracias. Tengo entendido que recibió un premio esta semana, ¿o no? Me conciencia. ¿Don Daniel? Nacho, pregúntale. ¿Tuvo premio? No, ¿Sacó premio? Sí, que salió campeón Colo-Colo. ¡Eso! ¡Lo más grande! Sabía que era de los buenos. Sí, bueno, no, yo le tengo que agradecer al Colegio Químico Farmacéutico, que algún tiempo me reconocieron casi como un farmacéutico honorario, porque yo no soy una persona que tenga una educación formal muy amplia. Y ahí está Jorge, al que le tengo que agradecer personalmente porque me regalaron un galvano y la verdad es que hay muchos
profesionales farmacéuticos que me consideran como alguien que algo les ha dejado, ¿no es cierto? Y eso se agradece, digamos, de todas maneras. Sí, qué bonito. Oye, Don Daniel, por recibirnos acá, y están todos invitados a que vengan a la farmacia Daniela, aquí a metros de la Alameda. Estamos en calle Portugal. Vengan todos y ojalá los políticos encuentren el remedio para esto. Lo que me encargó un abrazo, don Daniel. Lo tengo ahí anotadito. Muchas gracias, grande, don Daniel. Okay. Al equipo de la farmacia Daniela. Y que cuiden la farmacia, por favor. Que cuide la farmacia, dice Jorge, y a la gente de la farmacia Estrella de Puente Alto, a esa familia, un abrazo gigantesco que debe estar viendo este programa. También se lo dedicamos a ustedes esta conversación. Absolutamente. No es la única. Hubieron más. Gracias, don Daniel. Muchas gracias. Daniel. Bueno, yo creo que nosotros tenemos el respeto de la población y gracias a eso estamos parados aquí en Portugal con la Alameda. De otra forma tal vez ya no existiríamos. Exactamente. Tenemos el respeto de la gente que considera que nuestra labor es importantísima y es así, es una realidad, no es, es algo que sea falso lo que estoy diciendo. No es verso. Muchas gracias, don Daniel. Julio Gracias, Eduardo, adelante Nachito. ustedes. Son las 5:28, vamos a hacer una pausa y después seguimos conversando con nuestro invitado Jorge S.